Hoy veremos en el libro La Iglesia Triunfante sobre el final del capítulo 1. Los gobernadores de las tinieblas no pueden gobernar la luz. Repite conmigo. Los gobernadores de las tinieblas no pueden gobernar la luz. Eso, grábatelo. O sea, la pandemia no puede gobernar a los hijos de luz. La enfermedad no puede gobernar a los hijos de luz. La crisis económica no puede gobernar a los hijos y a las hijas de luz. Es lo que veremos hoy. Bueno, ya lo vieron con la licenciada Maura, David, Ana Belén, ayer, antier, pero vamos a repetir este tema que es crucial, es muy importante. Los gobernadores de las tinieblas. Miremos detenidamente una de las clases de espíritus malignos de la cual Jesucristo me habló, llamada los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:2. Vayamos por favor a Efesios 6:2. Y dice aquí que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Leamos todos. Acompáñenme. Gracias por estarse conectando en este momento. Te lo agradezco mucho. En forma personal o individual, yo debería de haberme quedado en la ciudad de Oaxaca. Estar bien tranquilo ahí y excelentemente atendido por mi esposa Blanca. Híjole, sus atenciones en esas semanas han sido extraordinarias de mi esposa Blanca. Todo ahí a la mano, en la cama, el té, la comida, el almuerzo, pero hay necesidades. ¿Quién cubrirá esas necesidades espirituales? Dime, la sanidad no es una teoría. Yo puedo estar desde mi casa enseñándote la Biblia en el área de la sanidad, pero la sanidad no es una teoría. Si yo hablo de sanidad y enseño de sanidad, necesito estar donde está el enfermo. Necesito estar donde está la persona enferma. Necesito ir a donde está ese paciente. Y eso nos lo enseñó nuestro amado y poderoso Salvador Jesucristo. Él fue ahí a la casa. Es más, hasta él dejó en una ocasión que abrieran el techo, hicieran un hoyo en el techo de su casa y bajaran al paralítico para tenerlo ahí cerca. No dijo nada, ¿por qué estropean mi techo? Al contrario, tu fe te ha sanado. Ve en paz, tus pecados son perdonados. Entonces, la sanidad o la enseñanza de la sanidad no es una teoría. La enseñanza de la sanidad es algo práctico. Y por eso aquí estamos en la zona de la costa. Fue muy interesante ir ayer a San Nicolás a ver a nuestros compatriotas y paisanos de la etnia afro-mexicana. Como si yo llegara al África. Muchas familias negritas, niños negritos, jóvenes negritos, damas negritas. Interesante. Y sobre todo ver los milagros, cómo Dios ha sanado del COVID sin que esas personas tuvieran una atención médica especializada, sin tanques de oxígeno y sin medicamentos. Un día van a oír a Petrita, a Lolita, a Benita, a Chuchita, a Reina, a Irene, como Dios a todas esas damas pudimos estar en sus casas. Visitamos como 8 o 9 casas. Entonces dice Efesios capítulo 6, ya estás ahí en tu Biblia,
6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesús explicó: la clase de demonios más alta con la que vas a tener que tratar en esta tierra son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos son exactamente lo que la palabra dice que son: gobernadores. Gobiernan las tinieblas de este siglo y gobiernan a aquellos que se encuentran en tinieblas. Jesucristo explicaba que también tratan de gobernar a cristianos y a cristianas que no están caminando en la luz de su redención, o que no saben o que no ejercen sus derechos y privilegios en Cristo. Me dijo también que de acuerdo a su palabra, los cristianos y cristianas deben tomar autoridad sobre estas tres primeras clases de demonios: principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dijo que si nosotros en la tierra atamos la operación de las primeras tres clases de demonios de acuerdo a su palabra, Él tratará con la cuarta clase de demonios, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesucristo me dio este versículo para sustentarlo. Mateo 18:18. Por favor, vayamos por favor al Evangelio San Mateo 18:18. Así que aliméntate sanamente con la palabra de Dios, así como a tu cuerpo físico lo estás alimentando sanamente, nutritivamente. Pero debes de saber que si tú le das prioridad a tu espíritu es el que da vida a tu cuerpo y a tu mente. Y claro, sigue alimentando nutritivamente tu cuerpo físico. Aquí estoy sentado sobre muchos cocos y cocos muy grandes. Y desde Oaxaca supe que el agua de coco es muy saludable para tus pulmones. Es muy saludable. Miren, aquí están tan grandotes que no los aguanto. Están todos en racimo. No hay ninguno suelto por acá. Y tengo un montón de cocos enormes, como los que les llevé a Oaxaca hace unos días. Tremendos cocos, ¿eh? Tengo muchos acá. Entonces, si han dicho que el agua de coco es excelente para los pulmones, aquí me sobran los cocos. ¿No quisieras, aunque sea uno? No nos acabamos un entero. Es mucha agua. Entonces, así como estás procurando alimentar nutritivamente tu cuerpo físico, tu espíritu también. Por eso abre allá en Mateo 18:18. Ya estamos acá en Mateo 18:10. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Jesucristo nos dio autoridad espiritual a sus seguidores y a sus discípulos. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. ¿En qué cielo? En los lugares celestiales. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿En qué cielo? En los lugares celestiales. Es nuestra tarea atar
en el nombre de Jesús a los espíritus malignos en su operación contra nosotros, basados en la autoridad de la palabra de Dios. En la anterior clase ya vimos, ya leíamos Lucas 10, 19. Puedes volver a leerlo. Vayamos a Lucas 10, 19. Dice, he aquí, les doy autoridad. 10, 19. Chequen ahí. Desde el verso 18 dice, más bien desde el 17, porque les quiero decir que cuando regresamos de San Juan, Colorado, adelante de Jicayán, regresamos con gozo y alegría. Aunque regresamos a la 1:30 de la madrugada, ese día regresamos con gozo. Ayer al ir a San Nicolás, Quiotepec, Guerrero, llegamos a la 1 de la madrugada, llegamos con gozo, con alegría, satisfechos. Y hoy, aquí en la casa de Isaac Mejía, almorzamos unas mojarras fritas con ensalada, una gran taza de café con leche, jugo de zanahoria, y expectantes de que hoy salimos a las 3 a Ixtayutla. Así es servir al Señor, llevando la palabra de salvación y llevando la palabra de sanidad. Día a día es maravilloso. Día a día es un día de aventuras. Día a día es disfrutar la vida, y mañana estamos expectantes de temprano estar con los hermanos y niños de Ixtayutla, que son muchos. Es una misión y un pueblo que casi no se le visita, y menos con esta pandemia. Por eso le dije al pastor Adolfo y al pastor Isaac, llévennos a donde casi no han ido los misioneros. Fueron hace años cuando levantaron esa misión de Ixtayutla. Y estoy expectante con Shalom, con Zoé, con Sharon Kelly, que va a acompañarnos hoy. La familia Balboa, expectantes de mañana. Por el mañana no estoy preocupado, estoy expectante, emocionado. Mientras la pastora Blanca ahí se encarga de la iglesia triunfante, aquí estamos bendiciendo con ella en el Espíritu a otras personas. Y de ahí nos iremos al Mosco. Para mí el mañana no es de preocupación. Para mí el mañana es estar expectante de las bendiciones de mañana. El lunes nos iremos a la playa, porque hemos estado por acá y ni tiempo para ir a la playa, pero el lunes Danielito y Sharon Kelly ya quieren irse a la playa después de años. El lunes será un día maravilloso. Por eso entendemos bien. En el verso 17, ¿estás ahí? En Lucas 10, 17. Por eso entendemos a estos discípulos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo volvieron después de ir a predicar? Tristes, desanimados. Dice que volvieron los 70 con gozo. Eran 70 estudiantes de la Biblia. Eran 70 discípulos en potencia. Ya eran discípulos. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás destronado. Satanás descargado. 19. He aquí, les doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Nada te va a dañar si vas a ver a pacientes con gran misericordia, con gran amor. Nada te va a dañar, nada te va a afectar. Cuando tú vas con amor, con fe, con misericordia, allí va la protección de Dios. Claro, toma medidas higiénicas, pero ve sin miedo. Ve con careta, ve con guantes, ve con gorra si quieres, ve con zapatos quirúrgicos, ve con batas si quieres, pero ve sin miedo, sin miedo. Nada te va a dañar. He aquí les doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. ¡Wow! Extraordinario. Nada te va a dañar. También escrituras como Filipenses 2:9, que todo nombre se sujeta al nombre de Jesucristo. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Isaías 54:17. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Jesús te da la victoria, más tu boca, hablando vida, hablando respuesta, hablando la solución. Por eso nos menciona aquí Apocalipsis 12:11. Esto es a lo que se refiere Mateo 18:18. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Al afirmarnos sobre nuestra autoridad en Cristo, atando la operación de las 3 primeras clases de espíritus malignos, aquí, en el ámbito de la tierra, los detendrá de su operación contra nosotros. Cuando hagamos esto, Jesucristo dijo que trataría con la clase más alta de demonios, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesucristo continuó explicando que los gobernadores de las tinieblas de este siglo son actualmente la clase de espíritus malignos más inteligente con la cual los cristianos tienen que tratar. Por ejemplo, esos principados, esos gobernadores de las tinieblas, gobiernan sobre las potestades y les dicen qué hacer. Y las potestades, por su parte, gobiernan sobre los principados y les dicen qué hacer. La clase más baja de demonios tiene muy poca autoridad y no son muy inteligentes. Solo obedecen. Agregó que cualquiera que esté caminando en tinieblas puede ser dominado por los gobernadores de las tinieblas. Ellos gobiernan sobre todas las personas que no son salvas y sobre cualquiera que camine en tinieblas. Y esto incluye también a los cristianos que estén caminando en tinieblas. Por esto, algunas personas salvas, si están caminando en tinieblas, pueden entregarse a estos espíritus demoníacos, dejando que los dominen si no están en comunión con Dios y caminando en la luz de su palabra. Los espíritus malignos
dominarán a cristianos si estos los dejan, ya sea por consentimiento, ignorancia o desobediencia. Los espíritus malignos, voy a repetir, los espíritus malignos dominarán a cristianos y a cristianas si estos los dejan, ya sea por consentimiento, ignorancia o desobediencia. Esta es la razón por la cual las personas, incluyendo cristianos y cristianas, hacen ciertas cosas y no saben por qué las hacen. También afirmó que, por esto algunas veces, cuando las personas cometen actos de las tinieblas, dicen, no sé por qué lo hice. O por esto personas perfectamente buenas dicen acerca de otros, nunca haría algo como eso. Y antes que pase mucho tiempo, han hecho algo peor. Declaró que esta era la razón por la cual hasta en la propia familia, cuando un miembro de la familia hace algo extraño o sin sentido, alguien dice, ¿qué rayos fue lo que provocó hacer esto? Nunca había visto algo semejante. La razón por la cual lo hacen es porque están siendo dominados por gobernadores de las tinieblas, demonios y espíritus malignos. Si están caminando en las tinieblas, están siendo gobernados o motivados o empujados por estos seres diabólicos. Jesús me recordó 1 de Juan 5:19. Vayamos, acompáñenme a 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19. Dice, capítulo 5, versículo 19. Sabemos, fíjate, léelo conmigo. Leamos 1 de Juan 5, 18 y 19. Te espero unos segundos que encuentres en tu Biblia. Dice, verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. 1 de Juan 5:19 puede ilustrar lo que estaba hablando. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, en las tinieblas. Además, Jesús mencionó que todo hombre o mujer que no esté salvo, no importa quién sea, un familiar o el familiar de alguien más, una hermana biológica o un hermano biológico, o una madre o padre biológico, toda persona no salva está en el reino de las tinieblas y de alguna manera están gobernados o empujados por demonios o espíritus malignos que son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Después dijo, quieran o no admitirlo, o quieras tú o otra persona admitirlo o no, esta es la verdad absoluta. Aquellos que no han nacido de nuevo y que no han venido al cuerpo de Cristo están en el reino de las tinieblas. Por eso hay necesidad de salir y predicar el Evangelio.
Una cosa es hacerlo en las redes y muchos lo hacen sin tantos problemas, pero la cosa es ir a donde está el pecador o la pecadora para rescatarlo del reino de las tinieblas al aceptar a Jesucristo. Así que toda persona que no esté en el reino de la luz está siendo gobernada o dominada en cierta manera por esos demonios en el reino de las tinieblas, sin importar si lo saben o no. Romanos 12, 1 al 3, es verdad. Aunque millones no sepan esa escritura y esta verdad, a dónde andan y a dónde están, es verdad. Los gobernadores de las tinieblas tienen acceso a ellos. Por eso entendemos mejor, porque la Biblia dice que no confiemos en el hombre. Que no confiemos en el hombre. Y muchos de ustedes le están haciendo caso al hombre, que está gobernado por las tinieblas. Muchos que comentan de política, de religión, muchos que comentan del COVID, muchos que comentan de las vacunas, muchos que comentan de la economía, de las recetas, de las dietas, de los tés, son inconversos. Al saber que son de los gobernadores de las tinieblas, no creas todo o ten tus reservas para aceptar ciertas cosas. Pero muchos creyentes están creyendo en el hombre, aceptando argumentos, explicaciones, dudas, enseñanzas. Entonces date cuenta que el mundo entero está bajo el maligno y es ahí donde entendemos mejor lo que dice el Salmo 118, que no confiemos en el hombre, sobre todo en los inconversos. Todavía el converso ha conocido la luz y está en la luz y puede fallar algo, pero son los inconversos que están en el reino de las tinieblas. Esta es la razón por la cual las personas hacen y dicen cosas que dijeron que jamás harían. Leamos por favor Efesios 2, 1 al 3. Acompáñame por favor, acompáñame a Filipenses capítulo 2, del 1 al 3. Ya lo encontré, aquí lo tengo, vamos a leerlo. Dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos muchos ejemplos en las personas que no son salvas, siendo empujadas o usadas por espíritus malignos. Por ejemplo, una vez estaba predicando en California y leí en el periódico acerca de un joven de 28 años que había ahogado deliberadamente a su propio hijo de 4 años en la tina de baño. Cuando las autoridades interrogaron a ese joven papá, ahora homicida, encontraron que estaba bien mentalmente. No tenía malos antecedentes. Tenía un buen trabajo y vivía en una bonita casa
y en un buen hogar. No tenía preocupaciones o crisis financieras. Venía de una buena familia de la cual había heredado parte de sus riquezas y había trabajado en el negocio de la familia. No podían encontrar nada malo en él. Ese joven papá, ahora homicida, dijo a las autoridades que mentalmente se encontraba bien. No estaba preocupado, no tenía problemas y el niño era bueno. Pero él dijo, mientras lo estaba bañando, de repente tuve una necesidad incontrolable de hacerle daño. Y una voz me dijo que lo ahogara. Me dejé llevar y cuando me di cuenta, estaba hundiendo a mi hijo en el agua. Grité entonces, oh Dios, ¿por qué hice esto? ¿Estás viendo? Por favor, silencio, David. Daniel, por favor, guarden silencio. Él dijo a las autoridades que estaba bien. Pero como verás, él fue dominado por espíritus malignos, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Debido a que estaba en tinieblas, no era salvo. Pero los cristianos y cristianas no deben ser dominados por espíritus malignos, pues hemos sido liberados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Un caso reciente apenas, el 11 de agosto, encontraron 2 niños asesinados en Rosarito, Baja California Norte, cerca de Tijuana. Un niño de 3 años y un niño de 1 año, masacrados. Detuvieron al papá en la frontera, era americano. Llegó desde el 7 de agosto a Tijuana a rentar una habitación. Allí estuvo con sus 2 criaturas, ese papá. Le dijo a su mamá en Estados Unidos, la mamá de ellos, que iba a acampar con ellos durante varios días. Pero los gobernadores de las tinieblas le metieron una idea, que su hijo iba a crecer como una serpiente, que sus hijos iban a ser serpientes. Los gobernadores de las tinieblas le metieron esa idea y en la madrugada salió con ellos a ese terreno baldío en Rosarito y ahí les dio muchas puñaladas. Un papá joven, ninguna necesidad económica, buenos estudios, buen trabajo, los 2 educados, los 2 de clase media alta. ¿Cuál fue el problema? Gobernadores de las tinieblas. Cualquier inconverso, en cualquier momento, puede actuar tanto raramente como violentamente, misteriosamente o perversamente. Pero tú, al ser creyente, al ser cristiano y cristiana, no debes ser dominado. No deben ser dominados ustedes por espíritus malignos, pues hemos sido liberados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice de la siguiente manera. Vayamos, es verdad, tú eres esa persona. Tú eres esa persona que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Leamos, por favor. El cual, léelo conmigo, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado
al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 1:13, el cual nos ha librado, di conmigo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Di conmigo, esta verdad es poderosa porque quizás tú te asustaste o te alarmaste al leer este punto, al oír este punto, los gobernadores de las tinieblas. ¿Y quién puede contra esos gobernadores? Son gobernadores de las tinieblas. Y muchos creyentes, hombres y mujeres, se alarman, se asustan y se sienten impotentes. Pero Colosenses 1:13 viene en nuestra ayuda para rescatarnos. Dice el 13, el cual nos ha librado, di conmigo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él me ha librado del poder de las tinieblas. Así que los gobernadores de las tinieblas no pueden gobernar en el reino de la luz. Allí es donde se limitan y se repelen. Tú eres del reino de la luz. Aprende a caminar en la luz y a tomar tu posición en Cristo como parte de la iglesia triunfante. Estamos en la luz, donde Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es quien nos debe dominar. Jesucristo es el gobernador sobre nosotros. Jesucristo es nuestra cabeza, no los gobernadores de las tinieblas. Fíjate cómo dice la Biblia expresado en estos comentarios. Estamos en la luz, donde Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es quien nos debe dominar. Jesucristo es el gobernador sobre nosotros. Jesucristo es nuestra cabeza, no los gobernadores de las tinieblas. Satanás es la cabeza de aquellos que no son salvos. Si las personas no salvas conocieran la verdad, correrían hacia los cristianos para saber cómo ser salvos y salir de ese dominio de Satanás. Hay un mundo espiritual que es más real que este mundo material. Por eso detrás del COVID hay un mundo espiritual que hasta ahora te estás dando cuenta cómo es ese COVID por los daños, muerte, enfermedad, aislamiento, angustia, tristeza, ansiedad, pánico, gastos económicos, crisis económica, soledad, un panorama incierto que hay detrás de un COVID, un mundo espiritual de maldad que no lo habías visto, pero estás viendo que hay un mundo espiritual por los daños de ese COVID. Hay un mundo espiritual que es más real que este mundo material. Las personas necesitan saber esto. Cuando tú hablas del mundo espiritual, debes de darte cuenta que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu. Como dice Juan 4:24. Y que el diablo, los demonios y espíritus malignos también se encuentran en el mundo espiritual, así como los ángeles, buenos y malos. Pero los cristianos y cristianas tienen autoridad sobre los espíritus malignos. Los que no son salvos no tienen esta autoridad, pues Satanás es el Dios con D minúscula de ellos.
Ayer tuve la oportunidad de conocer a las que empezaron la iglesia cristiana en San Nicolás, Guerrero, en el estado de Guerrero, en la etnia afro-mexicana. Mujeres como Petrita, como Lolita, como Benita, como Chuchita, más la mujer mayor que se fue con el Señor a los 101 años de edad. Antes de que se fundara la iglesia cristiana a través del hermano Adolfo Mejía, esas 4 damas se juntaban a orar en una casa. Ahí estaban orando esas damas. Y es ahí donde llegó el hermano Adolfo y empezó la iglesia. Ayer conocí a algunas de esas damas y la casa donde vivía la hermana que se fue con el Señor a los 101 años. Esas mujeres tenían poder espiritual, de tal manera que en medio de los negritos, en medio de pachangas, de bailes, de alcohol, de idolatría, se levantó esa iglesia que está creciendo. Es una de las más grandes en San Nicolás. Ahora el pastor es Albertico o Alberto. Esas mujeres tenían autoridad. Y Dios me ha dado el privilegio de ir allá. Ahora, hoy vamos a ir a Ixtayutla. Fue complicado que se levantara ahí la obra misionera. El hermano Adolfo se libró muchas veces de emboscadas y que lo acribillaran a balazos. No exactamente era la idolatría o romanismo o brujería, los gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas, por eso dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino con principados. Pero ahora ya te estás dando cuenta que Jesucristo es nuestro Señor y estamos y vivimos en el reino de la luz, ya no en el reino de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas no pueden reinar en la luz. El Nuevo Testamento es la revelación del plan de redención de Dios. Colosenses 1:3 dice que Jesucristo nos vino a liberar del poder y la autoridad de los demonios y espíritus malignos que gobiernan en el mundo de las tinieblas. Así lo leíamos y así lo leemos en Colosenses 1:13, el cual, esto es Jesucristo, nos ha librado de la potestad, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el único lugar donde los gobernadores de las tinieblas no están reinando es donde no ha venido la luz. ¿Cuál luz? La luz del Evangelio. La luz del poder redentor de Jesucristo y las verdades redentoras. Hoy en día mucha gente está asustada, en pánico y en angustia, porque no conocen a Jesucristo, están bajo el reino de las tinieblas. Y los creyentes, hay creyentes que han querido andar así como ellos, con miedo, con pánico, con angustia. Pero tú ya no eres del reino de las tinieblas. No te corresponde estar como los inconversos están. Te corresponde estar en el reino de la luz, en Cristo, para de ahí rescatar a los inconversos, llevándole la luz, llevándole la sanidad, llevándoles la respuesta. Es el único lugar, el reino de la luz, es el único lugar donde los gobernadores de las tinieblas no están reinando. Es donde ha venido la luz. ¿Cuál luz?
¿La luz de la educación? No. ¿La luz de la ciencia? No. ¿La luz de la cultura? ¿La luz de la filosofía? ¿La luz de la religión? ¿La luz de la política? No. Por eso no confíes en la política. Hay creyentes que están viendo a la política como la solución. No. Es la luz del Evangelio. Es la luz del Evangelio. Ahí no pueden reinar los gobernadores de las tinieblas. La palabra dice que los cristianos y cristianas son los hijos de la luz y no de las tinieblas. Lo dice Primera de Tesalonicenses 5:5. Ahí busca, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:5. Y les agradezco que están muy atentos, están muy al pendiente. Los demás días no he estado a la hora porque he estado fuera o he estado ocupado en preparar alguna salida, alguna comunidad, o he estado hablando con algunos líderes y con algunos pastores para fortalecer la obra aquí en Jamiltepec. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:5? Nos dice: pues hemos nacido de nuevo en el reino de la luz de Dios. Por eso es tan importante, caminar en la luz, caminar en el Evangelio, caminar en la palabra de Dios, como el pastor Adolfito Mejía, siempre dinámico. Por eso es tan importante caminar en la luz. El caminar en la luz de la palabra de Dios nos asegura protección sobre todas las huestes malignas de Satanás. Por eso aquí estamos, diario, dándote la palabra, dándosela con gusto, y está abierta a todos. Si tú me escuchas y eres de otra iglesia o religión, no estás comprometido ni comprometida conmigo. Recibe el alimento y sigue. Recibe el alimento y ve a dónde estás. Dios quiere bendecirte y que estés bien vitaminado con su palabra y prosigue en lo que estás haciendo en tu carrera, tu trabajo, tu estudio. Prosigue allí en lo que estás haciendo en esa iglesia, en esa congregación. Prosigue con ganas, pero no estarás débil. No estarás confuso ni enfermo, porque el diablo te quiere aniquilar. Y no permitas que el diablo te aniquile. Y yo te doy estas palabras, porque yo no quiero que el diablo te aniquile. Así que mi ayuda es desinteresada. De gracia recibí, doy de gracia. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:5, leamos por favor. ¿Ya estás por ahí? ¿Ya te estacionaste ahí? Lee por favor, aquí te escucho. Aquí te escucho en Jamiltepec. A ver, más fuerte, más fuerte. Desde donde estás hasta donde estoy, se escucha muy bien esta escritura. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Mira qué precioso, qué poderoso. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dilo, no somos de la noche ni de las tinieblas. Poderosa palabra. Los gobernadores de las tinieblas no pueden contigo, porque no eres de la noche ni de las tinieblas. Leamos otra vez. Subráyalo con un plomo, con un color amarillo así, fluorescente o fosforescente, que resalte esa escritura para tu mente y tu conocimiento. Leamos. Porque todos ustedes, todos nosotros, somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
para que recibamos lo que viene de las tinieblas. No, jamás. Jesús hizo énfasis en el hecho que, al ser los cristianos y cristianas, hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de la luz, están en el mundo, pero no son del mundo, como dice Juan 17, 14 al 16. Evangelio de San Juan. Ya ves cómo es importante leer la Escritura, porque encontramos grandes perlas, llenas de poder, y eso nos inyecta una fe extraordinaria. San Juan 17, ya encontré yo, quizás tú encontraste más rápido. A ver, por favor, lee ahí donde estás, para que yo te escuche aquí en Jamiltepec. ¿Sale? Mientras yo me tomo mi agua de coco, a ver, lee por favor. San Juan 17, 14 al 16. Ya me están diciendo que tenemos que irnos a Ixtayutla. 17, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo, no soy del reino de las tinieblas. Y los gobernadores de las tinieblas no tienen nada conmigo, así como no tuvieron nada con el Señor Jesucristo. Y por esto no tienes por qué ser gobernado por el diablo. Quizás estás pasando situaciones difíciles, quizás tú mismo estás enfermo o enferma, quizás un familiar muy querido está muy enfermo, y ahí es donde también quieres sufrir un montón, pero no somos del mundo. No te corresponde sufrir lo que el gobernador de las tinieblas quiere hacerte sufrir. Resístele en el nombre de Jesús y escápate de sus lazos. El diablo también puede gobernarnos si nosotros descuidadamente, a través de la ignorancia de la palabra de Dios o deliberadamente, le damos permiso para que lo haga. Esta es una razón por la cual la Biblia motiva a los cristianos y cristianas a caminar en la luz. Los gobernadores de las tinieblas no pueden reinar en la luz. Por eso, al ser iglesia triunfante, nuestro ámbito de acción no nada más es tu casa o tu colonia. Al ser iglesia triunfante, nuestro ámbito de acción y de dominio es toda tu ciudad, toda nuestra ciudad, nuestra población, todo nuestro estado. Nuestro ámbito de acción y de dominio es todo nuestro país. Nuestro ámbito de acción y de dominio es todas las naciones: África, Europa, Asia, la Unión Americana, Centroamérica, Sudamérica. Por eso lo que tú estás viendo de Afganistán, que muchas veces son noticias que alarman, toma dominio sobre esos gobernadores de las tinieblas que están causando esas cosas en Afganistán o en Haití o en Cuba. Hermanos cubanos, ciertamente has estado encerrado por años ahí, pero toma tu lugar, eres parte de la iglesia triunfante. Ya no digan ni te quejes, es que ustedes están en México, tienen más libertad que nosotros, por eso no nos entienden. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, que acabamos de leer que no somos de la noche, ni somos de las tinieblas, aunque seas cubana o cubano.
no eres de la noche ni de las tinieblas. O los de Venezuela, es que ustedes no nos entienden, ustedes tienen todo, son libres. No hay pretextos. Tú no eres de la noche ni eres de las tinieblas. Eres parte del cuerpo de Cristo, que es una iglesia triunfante. Nada de pretextos ni de quejas. Dice Juan 8:12. Vean el contraste entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz de Dios. Juan 8:12. Otra vez Jesucristo les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es vida en griego? Zoe, la vida de Dios. Juan 12:35, 36 y 46. Aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Yo la luz, dice Juan 8:46, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Y qué dice Romanos 13:12? Te lo dice a ti. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Levántate de las tinieblas espirituales, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Dice Romanos 13:12. Hasta luego. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos tú y yo. Dios no te va a vestir, o sea, no eres un bebé, un niñito para que ahí Dios te esté vistiendo, como cuando vestías a tu hijito, tu sobrinito, tu nieto, y ahí estás poniéndole su camisita, su shortcito, no, tú ya eres más que bebé espiritual. Tú te tienes que vestir de la luz. No le digas: Señor, ayúdame o vísteme. Él dice: vístanse de la luz. Así que es tiempo que tú te vistas. Solamente un paciente o una persona muy enferma no se puede vestir sola, pero tú lo puedes hacer. Vístete de las vestiduras de luz. No seas flojo, no seas floja. No esperes a que otros lo hagan por ti. Imagínate que en lo físico, siendo un joven, ayúdenme a poner mis pantalones. Ayúdenme. Te da pena, porque tú sí lo sabes hacer. Igual en lo espiritual. Dice 2 de Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y también 1 de Juan 5, verso 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la luz. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todas tinieblas. Gloria a Dios. Los poderes demoníacos no tienen autoridad para gobernar sobre los cristianos y cristianas que caminan en la luz de la palabra de Dios sin darle acceso a Satanás. De hecho, a medida que los cristianos y cristianas ganan conocimiento de la palabra de Dios, la libertad y la luz vienen.
El conocimiento de la palabra de Dios trae luz, como dice el Salmo 119, 130. Y es el conocimiento de la palabra de Dios el que nos libera en cualquier área. Por eso necesito estar también aquí con ustedes a través de estos medios, porque necesitas llenarte de la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y que sigas caminando en la luz. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Me dio mucho gusto de ustedes también con nosotros para aprender que los gobernadores de las tinieblas no pueden gobernar en la luz. Dios te bendiga. Aquí estamos conectados con Dios y con su palabra.